Bueno, vamos a presentar el caso de una creación de acceso arteriaco e implante de una válvula aórtica percutánea en un paciente con secuelas de linfoma en la niñez. Mi nombre es Manuel Puerta, cardiólogo, fellow de segundo año de la Fundación Clínica Chayo. Este es nuestro departamento, el doctor Luis Calderón como jefe del departamento y los doctores Castro, Hurtado y Alvarado como miembros del staff de cardiología intervencionista y hemodinamia de nuestra fundación. En el caso clínico presentamos entonces un paciente de 57 años que llega a nuestra clínica con un deterioro progresivo de clase funcional de 3 meses de evolución desde clase 1 hasta clase 3 asociado a presíncopes y dolor epigástrico con los esfuerzos físicos. Entre sus comorbilidades, el paciente tiene uno muy importante, que es un linfoma a los 8 años, que había requerido cirugía en cuello, radioterapia y quimioterapia, y enfermedad coronaria que había sido intervenida por infarto agudo a miocardio en 2017 y en 2022, con stents en descendente anterior y en coronaria derecha, respectivamente. Una estenosis aórtica moderada, documentada en una hospitalización previa en otra institución, y un infarto cerebeloso derecho en 2021, una falla de origen isquémico y valvular, que en ese eco en que se había determinado que era estenosis moderada, la FEBI era del 40, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y un tromboembolismo pulmonar en 2022, así como hipotiroidismo. Entre su tratamiento, el paciente venía con terapia antiplaquetaria con clopidogrel y anticoagulación por SUTEP con apixaban, y venía también con terapia óptima de falla cardíaca. Al examen físico es muy interesante la estatura del paciente, 1.45 metros, como secuela de la irradiación que había recibido cuando era niño, un peso de 44 kilos y un soplo sistólico en foco aórtico, grado 3/6. En los estudios de extensión al paciente, vemos entonces una función ventricular severamente deteriorada que fue calculada por los ecocardiografistas de nuestra institución en 20%, pero también vemos una aceleración importante a nivel de la válvula aórtica que concomitantemente se encuentra con un jet de regurgitación excéntrico que ocupa el 80% del tracto de salida, considerándose en ese momento por mediciones una estenosis aórtica severa de bajo gradiente, bajo flujo, con un área valvular aórtica por planimetría de 0,7, indexada de 0,52, con un volumen de 25, una velocidad máxima de 3 y un gradiente medio de 24, así como la insuficiencia aórtica severa con la ocupación del 80% del tracto de salida. Se diagnostica entonces una cardiomiopatía severamente dilatada de origen mixto, isquémico por los antecedentes del paciente y valvular con función sistólica severamente reducida, FEBI del 20% en el eco que le hicimos en ese momento. La radiografía de tórax es llamativa, que se alcanza a visualizar completamente la aorta. Se sospecha en ese momento que el paciente pueda tener secuelas del tratamiento de radioterapia que recibió cuando era niño y se corrobora en una tomografía que el paciente efectivamente tiene una aorta severamente calcificada en porcelana y se decide ante un paciente sintomático con una estenosis aórtica severa de bajo gradiente, bajo flujo, llevar a la discusión del Heart-Team. La discusión del Heart-Team, encontramos un paciente con una estenosis aórtica severa que en su clasificación D2, sintomático, con una aorta en porcelana y un antecedente de radioterapia por linfoma en la niñez. El concepto de cirugía cardiovascular en ese momento es que debido a la aorta en porcelana y a que ellos muy probablemente sospechan encontrar un tórax congelado por toda la radioterapia que recibió, el abordaje quirúrgico era prohibitivo. Se plantea la intervención percutánea con una válvula y se decide planear el procedimiento evaluando qué tipo de válvula vamos a poner y qué accesos vasculares vamos a usar. Ahora, y paso la bibliografía en este momento, es tan raro esto, cuando así hicimos la búsqueda en ese momento para plantear el caso, nos encontramos que apenas hay un estudio de factibilidad publicado en 2019 por un grupo alemán en el cual
el doctor reporta que de 4.410 casos, apenas 15 pacientes requirieron de intervención concomitante por enfermedad aortoilíaca e implante de TAVI. De estos 15 pacientes, eso nos da una prevalencia del 0,3% en este estudio, y la mortalidad, se murieron 3 pacientes a los 30 días con una mortalidad representada en 20%. No hay más reportes específicamente de esta combinación en la literatura y pues en este mismo momento se nos convirtió no solo en un reto terapéutico para el paciente, sino también para el servicio, tratando de darle la mejor atención. Empezamos la planeación del procedimiento, en donde encontramos un área del anillo de 276 milímetros cuadrados con unas alturas de arteria coronaria izquierda y derecha adecuadas para implante con 12.4 y 14,7 milímetros. Corroboramos nosotros el tamaño de la válvula y se pidió también el concepto al proctor, que nos recomienda una válvula 20 cuyo acceso vascular mínimo era de 5.5. Cuando hacemos el angiotac de protocolo TAVI, nos encontramos con que el paciente tiene accesos muy limitados, con una enfermedad que no solamente se limitaba a su aorta torácica y que no solamente comprometía la aorta en porcelana, sino que se extendía de forma aortoilíaca con algunos diámetros que estaban por debajo de lo recomendado y de lo aceptable como accesos para implante de una válvula percutánea. Se evaluaron los accesos a nivel de cuello, encontrándose en el tronco brachiocefálico una placa importante con lesión que contraindicaba ese acceso, y por el lado subclavio un diámetro de 4 milímetros que también nos contraindicaba ese acceso. Ante este hallazgo se plantea entonces hacer la creación del acceso, tratando de ponerle un stent al paciente recubierto, hacer luego el implante de la válvula percutánea y posteriormente reconstruir el eje aortoilíaco. Este es ya el procedimiento en donde iniciamos viendo la severa enfermedad que tiene el paciente en ambas ramas ilíacas y en su aorta, y ya al lado derecho tenemos el stent puesto. A través de ese stent subimos la válvula, vemos entonces del lado derecho cómo el paciente tiene una insuficiencia aórtica severa. Implantamos nuestra válvula a valor nominal y posteriormente vemos el resultado final adecuado con unos osteocoronarias que no quedaron dentro de la prótesis, con un flujo coronario adecuado y, entre las cosas más importantes de nuestro caso, sin insuficiencia aórtica residual, para un resultado exitoso del implante. Posteriormente se hace la reconstrucción del eje aortoilíaco por la vía que ya se tenía del lado derecho, se implanta un stent GOR y se hace una técnica de kissing balloon con el resultado final a la izquierda que se considera óptimo. Este es el seguimiento del Doppler posterior al implante de la válvula en el paciente, con un gradiente pico de 20 y un gradiente medio de 10. Previamente en el implante había sido de un solo dígito, pero en el seguimiento a mes se encontró un gradiente medio ya de 10. En la evolución posterior al procedimiento, el paciente ha evolucionado de forma satisfactoria y se da de alta una semana después del procedimiento. En el seguimiento, el paciente ha tenido una resolución completa de los síntomas, ahora con clase funcional 1/4 de la Asociación del Corazón de New York. Muchas gracias. ¿Por qué una semana de internación? Porque inicialmente el paciente, sus demás comorbilidades se descompensaron. El paciente era diabético, hipertenso, y cuando salió de la cirugía tuvo una descompensación de diabetes, pero nada relacionado con el implante de la válvula ni del acceso. Bueno, antes que nada, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Creo que me hubiese gustado ver sus arterias coronarias teniendo antecedentes de 2 infartos previos y colocación de stent. Okay. Que no sé si lo han hecho, pero no está en la presentación. Y después que nosotros hacemos un procedimiento endovascular, cualquier comorbilidad
desgraciadamente tenemos que relacionarla al procedimiento. O sea, el paciente no es que se descompensa de la diabetes porque le cayó un rayo y lo descompensó. Pasamos nosotros entre medio. Entonces, cuando yo tengo un paciente de una semana internada, cuando normalmente un paciente sin complicaciones, en un TAVI, inclusive con los accesos que ustedes hicieron, que están correctamente hechos, yo trabajo bastante en periférico y he reconstruido varias aortas así en pacientes con aterosclerosis difusa, obstructiva, pero me pareció, por eso me llamó la atención una semana de internación. Normalmente un TAVI lleva 3, 4, 5 días en pacientes más complicados y demás. Por otro lado, repito, me hubiese gustado ver una coronariografía para saber si pudiera haber habido alguna necesidad. Me pareció en el aortograma post-implante que fue perfecto, que la coronaria derecha tiene lesión, me pareció. No, felicitaciones también. ¿Qué otro acceso cree que pudiese haber ocupado en este caso, doctor? Se evaluó también el acceso transcavo, pero por la enfermedad calcificante que comprometía también la aorta abdominal era prohibitivo, el riesgo de complicación era muy alto y por eso no lo usamos en este caso. De acuerdo, claro, porque podría ser una buena salida, a veces se puede hacer guiado por escáner, alguna zona no calcificada, pero lo que hicieron ustedes fue muy elegante y además resuelve un problema vascular periférico que también pudiese haber tenido consecuencias. Felicitaciones por el caso, doctor. Muchas gracias.